Flujo administrativo contable de la importación de bienes con Odoo ERP, despacho aduanal y facturas de gasto de nacionalización del caso número 1. Continuamos en este video con el caso demostrativo número 1 que ya iniciamos en esta serie de videos, flujo administrativo contable de la importación de bienes en Odoo. Si no han visto los videos previos, les dejo los links acá en los comentarios. Hasta ahora hemos cubierto conceptos clave, el proceso de importación, el registro y pago de los anticipos otorgados a los despachantes, el registro y confirmación de la orden de compra, la recepción de la mercadería, la factura del proveedor y los asientos contables que se derivan de cada una de estas operaciones, incluyendo los asientos contables que hace Odoo para actualizar o regularizar el costo al cual fue reconocido la entrada de mercadería al costo en moneda de la compañía al cual se reconoce la factura del proveedor. Así que en este sexto video de la serie vamos a continuar con el registro de la factura de despacho de importación y las facturas de gastos aduanales que han sido pagadas por el despachante por cuenta y orden del comprador importador. Así que no se lo pierdan, continuemos con este caso de estudio. Veamos gráficamente el proceso recorrido. Tenemos marcado en gris todas las actividades que hasta ahora hemos descubierto en los videos previos de la serie. Nos correspondería, tal como les mencionaba antes, el registro del despacho de importación, el registro de la factura de gastos y la reclasificación de los saldos que es necesaria para aplicar los saldos a las facturas de gastos de importación, dejarlas como pagadas y regularizar los anticipos otorgados a los despachantes. Y finalmente liquidar la cuenta con el despachante. En esta lámina tenemos todos los datos que están contemplados dentro del despacho de importación, emanado de la Dirección General de Aduana. Así que tenemos la fecha, tenemos el ente emisor, la tasa de cambio y todos los conceptos que están incluidos con su valor en dólares y su valor expresado en pesos a la tasa de cambio de la fecha de oficialización del despacho de importación, con todos los impuestos incluidos para llegar a un total de 2.291.675, equivalente a 1.478,50 dólares. Esos serían los datos que necesitamos para registrar la factura de despacho de importación. Luego tenemos por acá los datos del transportista, la fecha, el ente emisor o lo que sería el proveedor de nuestra factura, el concepto que vamos a registrar, el importe, el impuesto y el total de la factura. Por transportista tenemos un total de 484.000 con IVA incluido. El permiso de SENASA del 21 de julio corresponde a un concepto de certificaciones o permisos por un monto de 250.000. Este concepto no suele tener impuestos aplicados. Simplemente estos conceptos son ilustrativos. Ustedes pudieran tener más o menos conceptos, pero el procedimiento va a ser extrapolable a cualquier otro que ustedes requieran imputar al costo de los inventarios. Y finalmente tenemos los datos de la factura del despachante por sus honorarios profesionales, por los servicios recibidos, por un total, incluyendo IVA, de 847.000 pesos. Recordemos también que los despachantes suelen entregarnos una relación de los gastos pagados por cuenta y orden del comprador importador, con los correspondientes anticipos recibidos. A este despachante le habíamos otorgado un anticipo de 1.500.000. El total de los gastos pagados hasta ahora por cuenta y orden del comprador importador ascienden a 3.025.675, lo que nos deja en deuda por concepto de gastos pagados por cuenta y orden por un valor de 1.525.675. Tengamos en cuenta estos importes porque los vamos a necesitar para poder hacer los registros, los asientos manuales de compensación de saldos y completar todo el ciclo de la cuenta con el despachante. Partimos nuevamente del tablero principal, dirigiéndonos al módulo de contabilidad para el registro del despacho de importación y los gastos de importación, de la misma manera en que lo haríamos para registrar cualquier otra factura de proveedor. Vamos al módulo de contabilidad, proveedores, facturas. Ya estamos en el formulario de la factura de proveedor y vamos a seleccionar nuestro proveedor de la Dirección General de Aduanas. Una vez seleccionado el contacto de la Dirección General de Aduana, vamos a ver que el tipo de documento que se está asignando a la factura de proveedor es el tipo de documento despacho de importación. Vamos a completar en la fecha de la factura la fecha efectiva de oficialización de la mercadería o de nacionalización de acuerdo con el despacho de importación y vamos a actualizar el número del documento. En este caso vamos a tomar el número de 16 dígitos que viene identificando el despacho de importación y con ese mismo número vamos a identificar el expediente de importación. No confundamos la factura de despacho de importación con el expediente de importación. Recuerden que el expediente es el archivo digital donde estamos centralizando a través del módulo de ITIC todo
toda la historia con todos los documentos y operaciones que se derivan de la compra de importación. Entonces vamos a identificar el expediente de importación que tenía un nombre provisorio con el mismo número del despacho de importación. En este punto podemos verificar también el resto de los datos como la fecha de oficialización y la tasa de cambio. Si no estuviesen correctos, podemos actualizarlos. El despacho de importación a elección del usuario puede ser registrado en la moneda local, en pesos o en dólares. Si quisiéramos registrarlo en dólares, podemos acá cambiar la moneda del documento de pesos a dólares y también podemos actualizar la tasa de cambio en la que queremos se reconozca el documento. La tasa de cambio que utilizó aduana para liquidar todos los impuestos contenidos en el despacho de importación. Yo voy a trabajar la factura en pesos, así que vamos a volver nuevamente a pesos, pero quería mostrarles que pueden tomar la opción de registrarla en dólares. Una vez que tenemos completos todos los datos de cabecera, podemos proceder al cuerpo de la factura. Para cargar los conceptos de derecho de importación, tasa estadística y demás conceptos incluidos en el despacho de importación, podemos utilizar un producto genérico o podemos utilizar un producto como conceptos estén incluidos en el despacho de importación. Esto es a elección de ustedes. Yo estoy utilizando un único producto al que le llamé gastos de importación. ¿Okay? Este producto gastos de importación, vamos a guardar un momento el documento para que viajemos al producto y veamos que tiene la particularidad de ser un servicio, un producto de tipo servicio, de clasificación de productos según origen local, que en la solapa de compra le hemos activado el checkbox de es un costo en destino. Lo que estamos haciendo es indicándole a ODU que este producto va a ser utilizado para imputar costos adicionales al valor de los inventarios y que por ende tendría que habilitarme la opción desde el documento, desde la factura, de crear un costo en destino. ¿Okay? Si ese checkbox no está habilitado, este botón no estará visible. Otra particularidad que tiene este producto es que, fíjense, al ser un costo en destino, independientemente de que le asignemos una cuenta de gasto en la solapa de contabilidad, ODU va a tomar por defecto la cuenta de entrada de mercadería. Si ustedes no quieren trabajar con la cuenta de entrada de mercadería porque quieren que esta cuenta solamente maneje lo que es propiamente el movimiento de unidades y los ajustes automáticos que hace ODU, podemos cambiar la cuenta de gasto. Pero fíjense que no se asigna de manera automática. Entonces acá tendríamos que elegirlo manualmente. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando cambiemos acá la cuenta por una cuenta de gasto cualquiera, esa cuenta de gasto que en esta factura se va a debitar, en el landing cost se tiene que acreditar, con lo cual la misma cuenta que tenga la factura de un costo en destino asignada debe ser la cuenta que vamos a colocar como contrapartida en el landing cost. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ya acá tenemos asignada la primera línea de la factura, vamos a asignar la segunda utilizando exactamente el mismo producto genérico que habíamos creado. Yo lo que puedo hacer es en la etiqueta identificar que esto refiere a derechos de importación y la segunda línea refiere a la tasa estadística. Y acá vamos a asignar la cuenta de gasto. Finalmente acá no vamos a registrar ningún gasto. Esto va a ser utilizado como una cuenta puente. En la factura se va a debitar, en el landing cost se va a acreditar y finalmente el costo que coloquemos aquí va a estar imputado al valor de los inventarios. Entonces, simplemente lo que va a ocurrir acá es un pasaje a través desde la factura al costo de los productos a través de la cuenta de gasto de importación. Entonces va a funcionar como una cuenta puente. Vamos a ubicar los importes que corresponden al derecho de importación, que era de 930.000 y 465.000 para la tasa estadística. Adicionalmente, vamos a cargar los impuestos aplicables al despacho de importación, el IVA, la percepción y las percepciones de IBB. Fíjense que todos estos impuestos están aplicados al valor FOB de la compra de importación. La compra de importación tiene un valor de $1.300, al tipo de cambio aplicado en la liquidación de aduana de 1.550, nos da un total de 2.015.000. 2.015.000 es el costo de la factura de proveedor, que ya lo tenemos cargado, pero que lo vamos a registrar acá con un producto de tipo servicio que hemos creado, simplemente como un artificio para poder indicarle a ODU cuál es la base de cálculo de los impuestos. Entonces, cargamos en positivo usando este producto y utilizando una cuenta que va a ser una cuenta puente, que se va a debitar y acreditar en la misma factura, con lo cual no va a tener ningún efecto contable más que registrar la base de cálculo de los impuestos que están contenidos en el despacho de importación. Entonces, cargamos en positivo
el valor FOB y en negativo utilizando el mismo producto. Y luego vamos a incorporar, vamos a cambiarle el impuesto que es aplicable. Esto lo podemos asignar al producto por defecto en la configuración del impuesto para proveedores. ¿Okay? Y le vamos a agregar el IVA del 21%, perdón, acá no aplica sino el del 21%, y le vamos a asignar el 20% del IVA adicional y las percepciones de IBB de Cava y de ARBA. Fíjense que se están calculando abajo el IVA del 21% y la percepción de IVA, y lo que nos faltaría agregar sería el valor de los ingresos brutos, la percepción de ingresos brutos de Cava y la percepción de ingresos brutos para ARBA. De esta manera llegamos a los 2.291.675 que habíamos indicado como el costo total del despacho de importación. Procedemos a confirmar la factura y a crear el costo en destino. Fíjense que aquí yo le había hecho clic para tenerlo creado y acá lo tenemos creado en borrador. Vamos a continuar con el registro de las facturas de gastos de importación siguiendo este mismo procedimiento y vamos a dejar creado todos los landing costs que corresponden a cada una de las facturas. Bien, volvemos al menú de facturas para crear una nueva factura, elegir el proveedor. En este caso vamos a trabajar primero con la factura del transportista. La factura de transportista tiene una fecha del 21 de julio y vamos a cargar acá el expediente de importación, que ya tiene la numeración definitiva asociada al despacho de importación. Vamos a colocar acá el número de documento y procedemos a cargar el producto de transporte, de gasto de transporte. En este caso, yo le llamé al producto transporte de importación. Al igual que el de gastos de importación, tiene activo el tilde de costos en destino. Y recordemos acá que si queremos utilizar una cuenta distinta a la cuenta de mercadería, deberíamos entonces también tener creado una cuenta de transporte para importaciones para asignarla al producto. Nuevamente, recordemos que esta cuenta va a quedar en cero porque en esta factura la debitamos, en el landing cost la acreditamos para asignarla o distribuirle al costo de los productos. Una vez que tenemos completa entonces la línea del producto, vamos a cargar el precio del transporte. Ya tenemos acá cargado el valor de la factura completa por 484.000 incluyendo IVA y podemos entonces proceder a confirmar la factura. Vamos a crear los costos en destino y lo dejamos creado en borrador. Una vez que está creado, fíjense que Odoo me lleva a través de este atajo al landing cost, que en realidad pertenece al módulo de inventario. Y cuando vuelvo a la factura, ya tengo acá un botón inteligente que vincula la factura con el landing cost. Vamos a crear ahora la factura de Senasa. Seleccionamos el proveedor, en este caso Senasa. Asignamos la fecha de la factura, 21 de julio en este caso, de acuerdo con los datos que tenemos recopilados de esta factura. Asignamos el número de documento y el número del expediente de importación, que ya tiene el mismo número del despacho de importación asociado. Y ahora sí podemos guardar y proceder a cargar el cuerpo de la factura. Para Senasa hemos creado un producto que le llamamos certificaciones y permisos de importación. Recuerden que este también es un costo en destino. Acá le vamos a poner certificaciones Senasa. Vamos a utilizar una cuenta que no va a ser la de mercadería recibida, facturas por registrar o facturas de proveedor pendientes de registro, sino que vamos a utilizar una cuenta específica que la estamos cambiando acá manualmente. Procedemos a cargar el precio del servicio. Vamos a sacarle este impuesto porque este servicio no está alcanzado por el IVA y simplemente procedemos a confirmar nuestra factura. Recuerden que en cada factura yo puedo ir mirando también los apuntes contables que se van ejecutando, ¿sí? En la solapa de apuntes contables. De esa manera puedo ir verificando el asiento. Antes de irnos de la factura de Senasa, recuerden que tenemos también que crear el costo en destino o landing cost que vamos a dejar creado por ahora en borrador. Y vamos a continuar con el registro de la nueva factura. En este caso vamos a crear la del despachante, la de los honorarios. ¿Sí? De acuerdo con los datos que tenemos recopilados, la factura de despachante tiene fecha del 30 de julio. Vamos a utilizar esta misma fecha como fecha contable. Vamos a asignar el número de documento
Y también vamos a asignar el número del expediente de importación. Guardamos todos los datos de cabecera de la factura y nos vamos al cuerpo de la factura a ubicar el producto para los honorarios del despachante. Guardamos. Fíjense que este producto también tiene la característica activa de costo en destino y lo que vamos a hacer acá es cargar el precio de los servicios. O va a calcular el IVA, no hay percepción de CAVA en esta factura y simplemente procedemos a confirmar. Y dejamos nuevamente creado el costo en destino en borrador. Lo siguiente que haremos es analizar la cuenta del despachante y vamos a hacer los ajustes manuales que son requeridos para liquidar la cuenta. Me permito recordarles que al utilizar la cuenta de mercadería, yo les muestro cómo se hace con la asignación de una cuenta contable específica, pero sí, se puede perfectamente trabajar con la cuenta que viene por defecto asignada para los costos en destino. Es la misma cuenta que tiene asociado los productos almacenables importados en la cuenta de entrada de mercadería en la categoría del producto. Dicho esto, ahora sí podemos proceder al análisis de la cuenta del despachante. Recordemos antes cómo está la cuenta del despachante. Tenemos por una parte 1.500.000 otorgados como anticipo y tenemos unos gastos de 3.025.675 registrados y pagados por el despachante. De esos gastos le debemos al despachante 1.525.675. Este importe es un importe que tampoco debería estar sujeto a retención de ganancias. Lo que deberíamos hacer es crear un nuevo comprobante interno de anticipo a despachante por 1.525.675 y pagar ese comprobante por separado de la factura de honorarios profesionales. Entonces vamos a proceder a crear nuevamente un comprobante interno para otorgar el anticipo por la diferencia, anticipo que sumado al 1.500.000 otorgado originalmente me va a permitir pagarle al despachante todos los gastos que ha pagado por cuenta y orden del comprador importador sin que ese pago esté sujeto a retención de ganancias. Posteriormente, lo que haremos es reclasificar los saldos de anticipo al despachante a la cuenta de proveedores a pagar para que queden como saldo a favor a ser aplicados en las facturas que hoy están pendientes de pago y que en realidad fueron pagadas por el despachante por cuenta y orden del comprador importador. Para registrar el segundo anticipo con el que vamos a terminar de pagar todos los gastos que fueron pagados por el despachante. Vamos a ir al módulo de contabilidad, al menú de facturas de proveedores y vamos a ubicar primero el contacto del despachante para analizar la cuenta, el estado de cuenta actual. Observamos los dos comprobantes creados, el del anticipo original no sujeto a retención de ganancias y el de los honorarios a despachantes. Nos estaría faltando registrar con la relación de los gastos pagados el segundo anticipo. Este segundo anticipo va a tener fecha, la misma fecha de la recepción de la relación de gastos nos está entregando el despachante, en este caso el 29 de julio, y vamos a registrar el importe que hasta ahora adeudamos, que es de 1.525.675. 1.500.000 del primer anticipo más 1.525.675 nos daría el total de los gastos pagados por cuenta y orden del comprador importador. Acá podemos inclusive asociar el expediente de importación si es que todos estos anticipos se limitan exclusivamente a un expediente de importación, lo que hará más fácil ubicar todos los comprobantes que están relacionados con toda la historia de esta importación. Vamos a proceder a confirmar el comprobante y a proceder a pagarlo. Fíjense que en el pago automáticamente ODU me asigna un régimen especial de exclusión de ganancias por el concepto que estoy pagando en este momento y que no estaría sujeto al cálculo acumulado de retenciones de ganancias. Guardamos el borrador y asignamos el método de pago. En este caso yo voy a trabajar con una transferencia bancaria y podemos confirmar. Acá no importa si computamos o no retenciones porque este pago no va a tener ningún cálculo de retenciones asociado. Fíjense que ya aquí procedemos a pagar. Lo que está pasando acá es que estoy cerrando la cuenta por pagar que había abierto en el comprobante de gasto, en este caso de anticipo, ¿sí? Y estoy dejando abierta la cuenta del despachante. Si consultamos nuestro reporte de balance de comprobación y vemos el saldo de la cuenta de anticipo a despachante, vamos a ver que tengo un débito por 3.025.675, que coincide con el total de gastos que ahora tenemos que pagar. Coincide incluso con la deuda que tenemos con SENASA, con la Dirección General de Aduanas. Fíjense, son facturas que están pendientes de pago.
pero que en realidad fueron pagadas. Entonces, ¿cómo las vamos a pagar? Bueno, simplemente vamos a reclasificar desde anticipo despachante a la cuenta de proveedores, asociando los contactos de cada uno de estos proveedores cuya factura en realidad a la fecha de hoy no está pendiente de pago. Vamos a modificar acá la fecha del asiento. Esto corresponde al 29 de julio del 2025. En el diario de operaciones varias, ustedes pueden crear su propio diario de tipo varios para estas operaciones o utilizar simplemente el diario genérico. Y vamos a asignar acá una explicación del asiento que sería reclasificación desde anticipo a despachante, pago de facturas de gastos de importación. Y acá inclusive podríamos nuevamente asignar también en la referencia el número del expediente de importación. Vamos a proceder a hacer el asiento, vamos a cerrar, a debitar la cuenta de proveedores en 3 líneas separadas para poder asignar los contactos. En el primero vamos a cerrar la cuenta con la Dirección General de Aduanas. Aquí podría inclusive colocar el número de la factura que estoy pagando. Por ejemplo, pago factura número. Ahora vamos a hacerlo también con el transportista y también con SENASA. Este primer importe va a ser por 2.291.675, el del transportista por 484.000, que con todo esto corresponde al total de la factura que se adeuda, y 250.000 para SENASA. ¿Contra qué? Contra el anticipo que a la fecha aún permanece abierto. Anticipo a despachante por 3.025.675. Guardamos y publicamos el asiento. Ahora simplemente podemos volver a las facturas y ubicar las facturas que hasta ahora habían estado todavía como no pagadas para aplicar el pago. Con ITIC, Dirección General de Aduanas. Fíjense que acá ODU me está advirtiendo que hay créditos pendientes y esos créditos pendientes, fíjense que proviene de la reclasificación que acabamos de hacer. Al aplicar el pago, queda la factura marcada como pagada y por supuesto el anticipo cerrado por ese importe. Vamos ahora al pago a la factura de transportista. Hacemos el mismo procedimiento, aplicamos el pago que acabamos de registrar a través de ese asiento de reclasificación y lo hacemos también para SENASA. De esta manera quedan todas las facturas de gastos de importación totalmente pagadas y si volvemos a consultar en el balance de comprobación el saldo de la cuenta de despachante, vamos a ver que todos los débitos que habíamos realizado a través del otorgamiento del anticipo han quedado cerrados con el asiento de reclasificación y a la fecha no tengo ningún anticipo pendiente por aplicar. De esta manera completamos todo el ciclo de los anticipos aplicados a gastos de importación. En el siguiente video vamos a continuar con lo que sería la valoración de los inventarios y la imputación de los landing costs derivados de estas facturas de gastos.